Listo. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar de modelos físicos hidráulicos. Agradecemos a todos los que se han inscrito y están participando en este momento. De cualquier modo, este webinar va a ser grabado y posteriormente subido a nuestra página de YouTube, donde ustedes también van a poder encontrarlo si desean volver a revisarlo. Antes de dar inicio, voy a hacer una breve presentación sobre el docente que el día de hoy nos acompaña y que va a estar a cargo de realizar este webinar. Su nombre es Claudio Antonio Fator, es investigador senior con experiencia en el estudio de estructuras hidráulicas constitutivas de presas, así como en obras de descarga de sistemas de refrigeración de centrales térmicas, obras en sistema de riego, entre otros. Cuenta con una fuerte experiencia en el estudio de fenómenos de erosión local, cavitación en estructuras hidráulicas y uso de aireación como medida de mitigación ante la cavitación. Asimismo, su experiencia se remonta a lo que es la modelación física de problemas de obras hidráulicas y tiene una amplia participación en lo que son diferentes proyectos de modelos físicos de estructuras hidráulicas de las presas, Arroyito, Niwil, Cuarto, Yacireta, Amellino, Potrerillo, Saladillo, Alicura, El Bolsón, Central Angostura en Chile, Presa Guaigüí en República Dominicana, Lago Gatún en Panamá, estructura de control de Carcabas en el sistema hídrico Figueroa, Manduriacu en Ecuador, Cóndor Cliff, La Barranosa, entre otros, así también como centrales térmicas como la Central Costanera, Central AS Paraná, Central Severnaya, Central Silegón en Indonesia, estructuras en sistemas de riego como el canal de riego Alto Valle, obra de toma de compuertas automáticas del canal Guiní, estaciones de bombeo, Arroyo Vega, estación de bombeo de agua cruda de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, estación de bombeo Bernal, cuarto estación de Potrerillos con puertas de sistema de transferencia entre cámaras de exclusado del canal de Panamá, Cóndor, entre otros. Además, cuenta con 35 artículos en congresos nacionales, 44 en congresos internacionales y 3 publicaciones en revistas. Además, comentarles que, bueno, si desean realizar cualquier consulta, el chat de la reunión va a estar activado para evitar quizás interrupciones al docente y que cuando él lo considere pertinente o al finalizar dicho webinar se puedan absorber todas las dudas que ustedes puedan tener. Bueno, sin nada más que decir, le doy el pase al docente Claudio Fator. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la introducción y bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes para esta presentación. Con el ingeniero Nick Ramos en algún momento habíamos visto la posibilidad de desarrollar un curso, pero creo que era pertinente en todo caso tener una primera aproximación con la temática, que seguramente muchos de ustedes conocen, asociado más que a un marco teórico que voy a dar muy rápidamente ahora, sino a casos de aplicación específicos y digo, de distintos proyectos. Me parece que era interesante poder mostrar la experiencia en modelación física y cómo un modelo físico, como lo es de la modelación matemática, nos puede ayudar a resolver problemas relativamente complejos del campo de la ingeniería. Ese es el marco de esta presentación. La idea es que no sea muy extensa, sino hacerla relativamente dinámica y desde ya quedo abierto a inquietudes y consultas que tal vez se puedan volcarse al final, creo que va a ayudar a estructurar un poquito mejor. Así que, si a ustedes les parece, estaría dando inicio a la presentación, como para que podamos avanzar en este tema y, bueno, desde ya cualquier consulta quedo atento a eso. Un poco lo que mencionaba recién en la introducción, mi tarea como ingeniero ya desde hace un tiempo, prácticamente hace casi 30 años trabajando en la temática, no es desde ya, esto es en el marco de una institución. Esa institución es el Instituto Nacional del Agua, que está ubicado en la cercanía de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde afortunadamente hemos tenido la posibilidad, y aún la tenemos, de poder llevar adelante estudios de estructuras hidráulicas con modelación física y cada vez más trabajando con el complemento de la modelación numérica, lo cual también hace interesante poder combinar ambas herramientas para la resolución de este tipo de temáticas. La idea de la presentación es pasar por algunos de estos puntos, un marco conceptual introductorio, una referencia muy rápida de aspectos de semejanza. La idea no es dar un curso, sino plantear algunos casos básicamente. Pasar por el tercer punto tiene que ver con casos generales de aplicación. En todo caso, mi idea ahí ya lo van a ver, es poder presentar a partir de alguna imagen o de alguna fotografía propia de algún modelo físico, poder comentarles algún aspecto muy general simplemente de aplicación.
y luego ir a un caso específico de aplicación que me parece interesante porque conjuga básicamente, en este caso, la modelación física, en este caso específico, tomada en la etapa de proyecto, previo a la construcción de una obra, y después como apoyo a la toma de decisiones en la etapa operativa de las obras. Y simplemente un marco de referencia o una consideración final a modo de cierre de esta presentación. Esta primera parte la idea es más o menos rápido. La modelación física es una técnica relativamente, no es una técnica que sea estrictamente nueva, tiene mucho empleo esta técnica desde hace mucho tiempo. En Argentina en particular, el primer laboratorio de hidráulica, que fue de una universidad nacional, es de la década principio de la década del 50, y el instituto en el cual se han desarrollado los trabajos que yo les voy a mencionar, en el cual trabajo cotidianamente, en el día a día, va a cumplir 50 años el próximo mes de enero, con lo cual tiene también una trayectoria importante en ese sentido. ¿En qué tipo de casos se aplica la modelación física? Bueno, toda vez que haya problemas que no se puedan resolver o no se pueda dar garantía, fundamentalmente, desde el punto de vista del proyecto, donde las incertidumbres requieren de alguna manera ser evaluadas con herramientas que van más allá de lo que en el campo del proyecto se puedan plasmar, porque a veces se asumen hipótesis que pueden ser muy significativas y hay que poder, en todo caso, validarlas. Y esto incluye el caso de los procesos marítimos y costeros, aspectos vinculados a obras de carácter fluvial, obras hidroeléctricas o estructuras vinculadas a presas, no solamente las hidroeléctricas. Tienen muchos componentes hidráulicos en estos casos, que arrojan en todo caso, bueno, al menos en algunos casos, algunas preguntas que deben ser resueltas para poder dar garantía del comportamiento de las obras durante toda su vida útil, en definitiva. Garantía siempre desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Fundamentalmente de ese punto de vista. Eso hace finalmente que cuando uno toma este tipo de herramientas se puedan minimizar los riesgos, se puedan analizar distintos escenarios, minimizar los riesgos, y en muchos casos incluso llevar a una optimización que permita disminuir los costos de las obras, lo cual también es un aspecto importante, si se tiene en cuenta básicamente que bueno, digamos, la economía de las obras son obras que pueden ser relativamente costosas, y la reducción de costos es un aspecto para no dejar de lado, si bien en muchos casos, dependiendo del tipo de análisis de evaluar, los aspectos pueden pasar más por el lado de la seguridad de las obras, pero en muchos casos tienen que ver con, por ejemplo, con aspectos operativos que hacen que una buena evaluación realizada de modelación física, que es lo que estamos tratando en este caso, pueda dar lugar a que durante la vida útil de la obra, por ejemplo, pensando en aspectos de generación, se puedan llegar a lograr mejores condiciones para que, más allá de los costos, en todo caso, la eficiencia del proyecto, la rentabilidad del proyecto se pueda sostener a lo largo del tiempo. Les decía anteriormente que en algunos de los casos la modelación matemática efectivamente ha ganado mucho terreno, ya con modelos tridimensionales, con plataformas como OpenFON o con modelos como Flow 3D. De todas maneras, más allá del terreno que ganó la modelación matemática, hay también tiempos de cómputo que son importantes, y en muchos casos esos tiempos de cómputo siguen haciendo todavía competitivo en términos de cronograma, si se quiere, la modelación física, y en muchas medidas permite además poder evaluar en etapa de diagnóstico, en etapa de planteo de alternativas, poder avanzar rápidamente en ese sentido, con distintas condiciones de borde, con distintos escenarios, tal vez con más facilidad y utilidad que el propio modelo matemático. Sobre todo cuando tiene que involucrar actores que no necesariamente interpreten un modelo matemático, y el modelo físico tiene esa proximidad, en definitiva, que le da al proyectista o al constructor de poder, si se quiere, meter mano en el propio modelo y poder evaluar esa solución, lo cual creo que lo hace una herramienta muy, muy interesante desde ese punto de vista. Como les mencionaba, si bien la modelación física tiene un largo recorrido y la modelación matemática ha ganado terreno, entendemos, bueno, lo que entiendo yo al menos, que pueden ser, en algún punto pueden plantearse como herramientas que pueden llegar a competir una con otra, pero en proyectos que son complejos, las dos herramientas se pueden combinar perfectamente y complementar los estudios y dar más herramientas para la toma de decisión al proyectista, lo cual creo que hace que el modelo físico siga teniendo vigencia, y modelación matemática
con el terreno que ha ganado, entre los dos puedan acompañar ese desarrollo. Desde el punto de vista de la semejanza, no voy a pasar rápidamente esto, pero seguramente la mayoría de ustedes tienen conocimiento previo del tema, pero básicamente para poder simular los fenómenos que requerimos tenemos que generar o poner varios tipos de semejanza. En primer lugar, la semejanza geométrica, en segundo lugar, la semejanza cinemática, y en tercer lugar, la semejanza dinámica. Se requieren cumplir con las tres condiciones para llegar a esa condición. Cuando conjugamos esta serie de condiciones y tenemos en cuenta todas las fuerzas que están activas, o al menos las fuerzas activas, digamos, características, se llega a la conclusión de que esa adopción de la escala de fuerzas, no es arbitraria, sino que, todo el esquema de lograr semejanza geométrica, cinemática y dinámica, confluye finalmente a que tengamos que regir nuestra escala de fuerzas a partir de lo que llamamos la ley de Bertrand, que básicamente permite conjugar todas estas semejanzas, con lo cual la elección de la escala de un modelo físico, por ejemplo, debe regir, esta escala de fuerza está dado por la ley de Bertrand. Los distintos tipos de problemas a abordar, porque acá todavía no estamos hablando de qué tipo de similitud, en todo caso, estamos representando, los distintos tipos de problemas a abordar van a tener en todo caso que representar esto, pero en algunos casos habrá fuerzas que sean más representativas de otras. Entonces, en ese aspecto, cuando empezamos a tener en cuenta cuáles son las fuerzas que están en juego, para poder después vincularlo con esta ley de Bertrand que decíamos recién, bueno, en el prototipo van a estar presentes todas estas fuerzas, o pueden tener algunas más importancia, más trascendencia que otras, pero el punto en definitiva es que cuando tenemos que hacer una evaluación para ver qué tipo de modelo físico, un modelo físico que cumpla con qué tipo de similitud vamos a tener que plantear a la hora de resolver un problema, vamos a tener que hacer un análisis de las fuerzas que son más importantes, y quedarnos con básicamente con aquellas que son, digamos que de alguna forma inclinan la balanza, que hacen que tengan un peso mucho más relativo que otras de las fuerzas presentes. Cuando conjugamos todas las fuerzas que aparecen las fuerzas de inercia, están siempre presentes, las fuerzas gravitatorias, que son, muchos de los modelos, la mayoría cumplen, estas son las dos fuerzas más importantes, pero no dejan de estar de lado las otras fuerzas, las fuerzas que están debidas a la presencia de la viscosidad, las fuerzas asociadas al fenómeno de energía superficial, como son los capilares, fuerzas elásticas, fuerzas de presión, todas ellas están en juego, pero hay que hacer una selección, o hay que hacer una ponderación, más que una selección, de cuáles son las fuerzas que efectivamente tienen una mayor relevancia, un mayor peso en el proceso que tengamos que estudiar, y a partir de ello definir qué tipo de similitud. Y después, una vez que definamos el tipo de similitud, por ejemplo, una similitud, acá tenemos los números adimensionales que nos definen el tipo de similitud, por ejemplo la de Fruit, que es la clásica y la más habitual. Una vez que tengamos definido este aspecto, vamos a tener que, de acuerdo al tipo de problema a analizar, cumplir con determinados aspectos que estén vinculados, por ejemplo, a que para ser despreciables las fuerzas de origen viscoso, el número de Reynolds deba exceder un umbral determinado, o en aspectos en los cuales la presencia o la interfase agua-aire es importante, el número de Weber tiene que superar un umbral determinado. Aspectos que ya son muy específicos de cada caso a estudiar, y con lo cual la idea no era, digamos, de alguna forma abordar ese camino en el día de hoy, pero sí, simplemente manifestar que más allá del tipo de similitud, como les decía, todos los casos que vamos a ver ahora tienen que ver con la similitud de Fruit, sí es importante tener en cuenta que no nos alcanza con eso, sino que de acuerdo al tipo de fenómeno tenemos que alcanzar en nuestra representación a escala, nuestro modelo físico, determinados números de Reynolds o números de Weber, por ejemplo, que nos garanticen que los aspectos que querramos estudiar no estén afectados, en definitiva, por una mala representación de estos fenómenos. Eso es un marco muy general, esta pequeña introducción de pocos minutos para poner este marco conceptual y esta referencia de semejanza, que va a tener, como les mencionaba, características propias en cada en cada proyecto a estudiar, más allá de la experiencia. Siempre hay que hacer un análisis de semejanza, ver cuáles son las condiciones críticas para el estudio, hacer la evaluación de qué números de Reynolds tenemos, qué número de Weber en algunos casos que les voy a mencionar ahora, para que efectivamente podamos tener buena representatividad de los fenómenos y que los resultados que obtengamos del modelo físico que se planteen
no estén afectados por eso que llamaríamos los efectos de escala, que no podamos hacer una buena correlación modelo-prototipo por efectos de escala. Si nosotros logramos hacer una buena representación de las fuerzas más significativas de las críticas, entonces nuestro modelo va a ser confiable, y aquellos que obtengamos a partir de una serie de mediciones realizadas justamente en el modelo físico, va a poder ser extrapolable al prototipo, y al proyectista o al constructor le van a brindar herramientas para cerrar proyectos estructurales, para evaluar solicitaciones sobre estructuras de hormigón o sobre macizos rocosos, sobre distintos aspectos que de alguna forma yo quisiera empezar a presentar, digamos, ahora con algunos casos, primeros casos generales, y después mostrarles algún caso específico en ese sentido, en esa línea. Entonces, dentro de los casos generales de aplicación, lo que van a ver ahora es una secuencia de fotografías. Les voy a hacer, para no ser esto una cuestión demasiado extensa, tratándose de un webinar, que simplemente la hora para no extenderme mucho más, les voy a hacer alguna referencia de algunos tipos de estudios, tal vez algunos de ustedes los conozcan, o vayan eventualmente a estar sido parte de alguna instancia de proyecto, más allá de esto que es el modelo físico, y en todos los casos los que les voy a mostrar tienen que ver con estudios que han sido desarrollados en el Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua, que es digamos, este laboratorio, este instituto que está ubicado en la proximidad de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Entonces, hay digo, en general o históricamente, pero hoy, por lo menos en nuestro caso, aquí en Argentina se sigue trabajando mucho aún como de la moción física, en el apoyo, en la resolución de aspectos hidráulicos vinculados a estructuras que forman parte de presas. Entonces la idea es poder empezar en primer lugar por ese tipo de estructuras. Ustedes a la izquierda tienen acá una fotografía que es de un modelo físico, de una obra que está operativa desde hace algunos años, no hace mucho tiempo, en Ecuador. Es una obra sobre el río Guayabamba, que es la presa Manduriacu. Ese modelo fue en escala 1:50. La elección de la escala es un modelo que tenía como objetivo fundamentalmente hacer la evaluación del estudio de las estructuras hidráulicas, que son los vertederos y un descargador de fondo, y aparte evaluar aspectos de erosión aguas abajo de estos saltos de esquí. La elección de la escala, toda vez que aparecen además, más allá de la escala 1:50 es bastante típica como un valor de referencia para estudio de vertederos, desde ya que hay que evaluar los caudales, ver, digamos, los números de reinos que están implicados y demás, pero además requirió evaluar qué tipo de material teníamos en el lecho aguas abajo del salto de esquí. Y no solamente el material, digamos, del aluvión o la arena o grava superficial, sino en el caso de estructuras que tienen descargas de salto de esquí, digo, se requiere hacer una evaluación que necesita tener como input alguna mirada geológica, o al menos geotécnica, en el sentido de poder evaluar cuál es el tamaño, qué tamaños hay de los bloques, o qué separación tenemos entre discontinuidades de ese macizo alterado en la zona de impacto de este jet, para poder poner a escala esos bloques y poder estudiar los fenómenos de erosión, esos bloques en tamaños medios, ¿no? Y poder estudiar los fenómenos de erosión aguas abajo del salto de esquí. En este caso particular hubo dos instancias de modelación física, les comento muy sucintamente para no hacerlo muy largo, pero que tuvieron que dar respuesta a dos. En primer lugar, una instancia que era todavía el desarrollo del proyecto en una instancia previa a la licitación de la obra, y luego, una vez ejecutada la obra, hubo un cambio bastante importante derivado de la hidrología. Implicó básicamente que el caudal considerado en el vertedero se incrementaba aproximadamente un 50%. Entonces ustedes ven acá, no sé si llegan a divisar, en lo que sería la margen derecha del flujo, que va en el sentido como si fuera de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, tenemos dos vanos, y de este lado tenemos tres vanos. Originalmente era una estructura simétrica. La aparición de un quinto vano en todo este conjunto tuvo que ver fundamentalmente con este incremento de caudales, y de alguna forma se verificó esa condición, y se verificó, implicaba eso, e implicaba incorporar un quinto vano, e implicaba disminuir la revancha. Y bueno, eso se verificó junto con las erosiones aguas abajo, se verificó en el modelo físico, en una segunda instancia de este estudio. Esta obra en particular también tenía una condición interesante, que no es muy típica en nuestros ríos. Cuando me digo nuestros ríos, aquí en Argentina,
es que esta presa forma un embalse de 10 hectómetros cúbicos, pero en un año hidrológico medio, en la generación de sedimentos en esa cuenca es del orden de 3 hectómetros cúbicos. Con lo cual hay un proceso muy importante de sedimentación del embalse, y se hizo una evaluación de un proceso de limpieza hidráulica de este embalse, con aperturas, esto que está acá en el medio, un descargador de fondo importante, directamente por un proceso de levantamiento de las compuertas con el embalse con una carga determinada, y lo llaman flashing para poder ver la limpieza del embalse o la efectividad de la limpieza del embalse. En la otra fotografía que ustedes tienen acá, tuvimos la oportunidad en nuestro instituto de trabajar con hacer evaluaciones de las estructuras hidráulicas del lago Gatún en el marco del desarrollo del proyecto del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Después les voy a mostrar algún otro aspecto vinculado a un estudio asociado a este proyecto, pero en cuanto al vertedero, acá el nombre no está bien, no es el vertedero auxiliar, sino que es el vertedero principal del lago Gatún. El vertedero principal del lago Gatún, el lago Gatún es el que está del lado atlántico de este sistema desclusado, y es un vertedero que está operativo desde 1914. ¿Por qué se hizo un estudio? Básicamente porque había que verificar con las nuevas condiciones hidrológicas, una hidrología un poco más, o bastante más sofisticada que la, digamos, hace un siglo atrás, más las condiciones que imponía la necesidad de levantar los niveles en el lago para el pasaje de buques de mayor porte, de mayor calado. Había que verificar la capacidad de descarga de esta estructura, ¿no? Porque en definitiva, esto se diseñó con un caudal, el caudal que podía pasar sin mayores problemas era un orden de un 30% mayor, y a partir de definir cuál es, aparte de los aspectos hidráulicos de esta obra, se definía el caudal requerido para un vertedero auxiliar, que también se estudió en el instituto en un par de instancias que también derivaron, digo, dos porque hubo un proyecto original y un proyecto que tuvo que modificar el primero por un tema también geológico que impedía que se fundara digamos, que el sitio de emplazamiento de ese vertedero fuera una solución viable. ¿Qué otro tipo de estructuras? Recién veíamos, perdón, una estructura de vertedero, un salto de esquí, un vertedero en forma de abanico, digamos, con una formación con una zona de disipación macroturbulenta, y después una rápida, que en este caso tiene un escurrimiento supercrítico. Nos ha tocado estudiar estructuras de menor porte, pero eso es una obra que está ubicada en el norte de nuestro país, en el río Dulce. Es una obra de baja altura, es una sub de unos 7 metros de altura, pero es una obra que ha tenido problemas importantes de erosión aguas abajo, por procesos de erosión generalizada del cauce, más erosiones locales. Y en ese marco lo que ocurría es que esto tiene originalmente un proyecto con un pequeño cuenco disipador, es que ese cuenco disipador, por el proceso de erosión generalizada, no formaba, a resalto, el cuenco no alcanzaba a formar el resalto sobre la solera, sino que directamente la energía era disipada aguas abajo ya en el lecho móvil. Entonces tuvo un estudio vinculado básicamente a esta estructura. Nos ha tocado estudiar hace unos 20 años un proyecto muy interesante de una obra sobre el río Mendoza, eso es en el oeste de Argentina, de la presa Potrerillos, que tiene un vertedero del tipo Morning Glory, y esta imagen es del proyecto original. Después hubo adaptaciones y cambios de este proyecto, pero es un vertedero Morning Glory muy importante porque su cabal de diseño es de 1800 metros cúbicos por segundo, y tiene un diámetro en la cresta de 33 metros. Es una obra muy importante. Después tiene un túnel de descarga, tiene una curva vertical, y un túnel de descarga de sección de herradura de prácticamente 11 metros de diámetro característico. Aquí fue muy importante evaluar las condiciones de aproximación, las condiciones de flujo dentro de la propia estructura, porque digamos, esto tenía un ingreso muy asimétrico. Ustedes llegan a ver, tal vez lleguen a divisar acá, que hay formación de algunas crestas en estas pilas. El proyecto original tenía, las pilas son todas antivórtices, pero las pilas de mayor porte estaban asociadas a que en su interior contaran con un ducto para la incorporación de aire dentro del túnel, también a los efectos de proteger los hormigones contra riesgos de cavitación.
Hemos estudiado también, o uno podría estudiar en un modelo físico, túneles aliviaderos. En este caso es una vieja obra, Di Camequino, por vieja estoy diciendo que se inauguró en el año 53, 1953, va a cumplir unos 60 años. En su momento hubo que verificar, aquí en Argentina las obras de generación hidroeléctrica, en su momento, ahora tal vez vas a ver algún cambio, pero fueron concesionadas a operadores privados. O sea, las obras siguen siendo del Estado Nacional, pero hay concesiones de operación, y en esos contratos de concesión, las empresas que tuvieron, digo, las concesionarias tuvieron que inicialmente, ya estamos hablando de unos 25 años atrás básicamente, entre 20 y 25, verificar aspectos de seguridad. Los aspectos de seguridad eran múltiples: seguridad hidrológica, seguridad estructural, verificación hidráulica de las estructuras, evaluación de planes de acción durante la emergencia. Este estudio en particular es una obra relativamente chica, no es una obra de gran porte, pero tiene una característica interesante, que es que tiene un vertedero con una descarga en túnel. O sea, tiene un vertedero en este sector y un túnel de unos 200 metros, que tiene como única sección de ingreso de aire el portal de entrada del túnel. Después les comento por qué es eso importante. Pero este estudio originalmente era para verificar la capacidad de descarga. Los vertederos escalonados también han sido fruto de estudio, y son frecuentemente fruto de estudio. Esto es una pequeña obra ubicada en la provincia de San Luis, en Argentina. La selección de la escala 1 en 30 estaba básicamente orientada a poder estudiar bien el vertedero, su capacidad de descarga, y poder estudiar también los procesos de disipación de energía en la rápida escalonada. Esto tiene un cuenco disipador al pie. Entonces acá los efectos viscosos son mínimos con este tipo de escalas, y uno puede analizar adecuadamente con qué energía se llega al pie, con la ventaja que tienen los vertederos escalonados, de acuerdo a su cabal específico y a la altura de escalón, de poder disipar una buena parte digamos, de la energía, justamente en este proceso de ir escalón por escalón, y minimizar en todo caso los tamaños o las dimensiones del cuenco disipador de energía. Es un aspecto interesante. Hemos estudiado en el laboratorio unos 3 o 4 estructuras de este tipo, y ahora estamos estudiando una estructura de mayor porte, o empezando a estudiar una estructura de mayor porte, que bueno, todavía no hay resultado porque estamos en una etapa inicial de proyecto de modelo físico. ¿Qué otro tipo de estructuras, digo, como casos generales de aplicación, pueden ser sometidas, o a veces requieren ser sometidas a un estudio de modelación física? Descargadores. Esto es un descargador de fondo, es una reconversión. Este estudio tiene que ver con una reconversión de un aprovechamiento, en donde los caudales ecológicos que antes se manejaban con 2 válvulas del tipo Howell-Bunger, se cambió el esquema, se colocó una pequeña central hidroeléctrica, y las 2 válvulas Howell-Bunger, digo por proximidad con la central hidroeléctrica, en lugar de descargar a la atmósfera justamente por la proximidad con la zona de alta tensión, se las condujo en 2 túneles de sección circular de unos 4 metros de diámetro. Y descarga, después les muestro alguna imagen asociada a otro tema, viene enseguida, y descarga cada conducto con un salto de esquí a un lago, y hay fenómenos de erosión que hay que estudiar. Otro tipo de estudio para una obra en Chile, después el caso más de detalle va a ser esta obra en Chile, tiene que ver con un descargador de fondo, que hubo que optimizar algunos aspectos para lograr una salida que no afectara alguna de las obras anexas, y que lograra un buen funcionamiento del propio descargador de fondo, pero que además la salida no afectara alguna obra ubicada en las inmediaciones. Esto en una escala en 20, escala en 25, los caudales acá no son tan importantes, los caudales individuales no son tan importantes, entonces sí es importante ir a este tipo de escalas que son, por decirlo de alguna forma, generosas, para que no tener efectos de viscosidad que estén afectando los resultados que obtengamos del modelo físico, y poder hacer una buena correlación con el prototipo. Los estudios de cuenco disipadores de energía son muy clásicos, y eso es casi, no voy a decir que una obligación, pero creo que es sumamente importante someterlos a estudios en modelos físicos, sobre todo cuando son estructuras donde, además de interesarnos evaluar cuál es la eficiencia de disipación de energía, nos permita evaluar, o sea de interés evaluar eventualmente, o sea, los riesgos eventuales de inicio de cavitación,
en este caso por pulsaciones de presión, por las propias características de pulsaciones de presión en un resalto hidráulico. Estos son de dos obras, Arroyito es una obra anterior a Yacyretá, este es un modelo, ambos en un 50, este es un modelo general, esta imagen no lo deja ver, este es un modelo, por general me refiero tridimensional, ¿no? Y este es un modelo bidimensional, Arroyito con un cabal de 2.700 metros cúbicos por segundo, en un vertedero de unos 110 metros de ancho, y Yacyretá es una obra muy emblemática por muchos aspectos, una obra binacional argentina-paraguaya sobre el río Paraná. Este vertedero tiene una capacidad máxima de 55.000 metros cúbicos por segundo. Y esta obra, Yacyretá, tiene el vertedero principal y tiene otro vertedero sobre otro brazo, que está diseñado, o sea que ese vertedero tiene otros 40.000 metros cúbicos por segundo. O sea, el río Paraná es un río muy importante, y la crecida que tiene que absorber, o que puedan absorber el conjunto de ambos vertederos, de 95.000 metros cúbicos por segundo. Aquí hubo mucha historia sobre este proyecto desde la década del 80, con estudios del cierre, modelos bidimensionales como este, modelos tridimensionales, modelos seccionales para el estudio de incorporaciones de aire. O sea, también hubo un ciclo muy importante de estudios en etapa de proyecto, y en etapa operativa. Yo acá no cargué nada de eso para no hacer demasiado densa la presentación, pero hubo un incidente ambiental vinculado a sobresaturación de gases totales disueltos por el propio resalto hidráulico, que afectó una cantidad aparentemente importante de peces, en cuanto hubo mortandad de peces, y se incorporó una medida estructural en el vertedero, que no lo tengo acá en ninguno de estos slides, pero en todo caso lo podemos ver en otro momento. ¿Qué otro tipo de aspectos pueden ser interesantes o a veces necesarios evaluar en un modelo físico? Empiezo por la derecha porque les mostré anteriormente el mismo proyecto que teníamos los dos conductos, las dos válvulas de Howell-Unger, y cada una de ellas descargando en un conducto circular. Bueno, erosión aguas abajo, en este caso este descargador de fondo. Y en este otro caso es de un proyecto que está en marcha, que es el proyecto Condor Cliff. Está en el río Santa Cruz, es en el sur de la República Argentina. En realidad el proyecto está en marcha, pero esto que yo les estoy mostrando acá en esta imagen, el proyecto original tenía un vertedero, una rápida de unos 600 metros de longitud, y al final de la rápida una serie de dientes como para generar una mejor apertura del chorro, y de alguna forma minimizar el gasto, o reducir en alguna medida el gasto específico en la zona de impacto, pero hay una zona de fuerte erosión. Acá se estudiaron protecciones, se estudiaron medidas para poder contener esto. Esto no es de la solución adoptada, pero quería mostrarles básicamente la erosión. Bueno, los modelos físicos permiten, con una buena información, porque ahí sí tenemos que de alguna forma ser aliados de la geología y la geotecnia, con una caracterización lo más ajustada posible, si bien la geología está muy lejos de ser una ciencia exacta, nos permite poder representando adecuadamente el material que tengamos en la zona de restitución, nos permite estudiar muy bien los procesos de erosión local, fundamentalmente, y pensar en las medidas de protección en tal aspecto, en tal sentido. Este proyecto, como les decía, tuvo un cambio muy, muy importante, vinculado a la aparición de un problema geológico bastante serio, que implicó un cambio importante del proyecto, que recién se está empezando a implementar ese proyecto, con aproximadamente 1 año y medio, 2, de paralización de la obra por este aspecto, y bueno, acá en Argentina también por algunos aspectos de financiamiento, en obras que son bastante costosas en este caso. Perdón. Bien. ¿Qué otro tipo digo, hablando siempre de casos de aplicación, todos estos modelos son modelos que cumplen con la similitud de Freud, pero por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con el estudio de dispositivos de aireación, para poder, en todo caso, reducir los riesgos de cavitación, además del número, la igualdad de número de Freud, prototipo y modelo, acá lo que tenemos que aparece en juego, y es importante, es un número adimensional que pone en juego la energía superficial de la interfase agua-aire. Entonces acá aparece el número de Weber. Este es un modelo que lleva escalas significativas, escalas de este orden, 1 en 10, a 1 en 15, 1 en 20, como un modelo chico, si se quiere. Esto es de la presa Arroyito, que había tenido
problemas. Esto fue un estudio desarrollado después de que en el cuenco aparecieran erosiones por cavitación. Se hizo un estudio general en un modelo de escalón 50, este modelo de detalle, y después se implementó la solución obtenida en el modelo en cuanto a sistemas o sea, deflectores para poder incorporar aire en este flujo. Se implementó en el prototipo y ha operado ya está desde hace unos 18 o 20 años operando, si bien no lo hace frecuentemente, pero en servicio, y lo ha hecho satisfactoriamente. Esto que ustedes ven acá, yo antes les comentaba un vertedero con una descarga en túnel, tiene que ver también con que este vertedero tenía problemas bastante serios en cuanto a sus terminaciones, y era mucho más sensato colocar dispositivos de aireación en el túnel que tratar de lograr un grado de terminación de toda la superficie que fuera acorde con las exigencias que de alguna forma están impuestas por las características del escurrimiento. Entonces acá se estudió y se implementó una obra también, en este caso dentro de un túnel con sección cerrada, se colocaron 3 deflectores, acá está cortada la imagen, pero los deflectores están por acá, que permiten el ingreso de aire y proteger aguas abajo la presencia del deflector, la estructura con una concentración de aire adecuada para minimizar estos efectos. Díganme ustedes si voy bien, no quiero aburrirlos con esto, pues llevamos unos 40 minutos. ¿Qué otro tipo de estudios podemos llegar a hacer? Estudios de compuertas. Estos son 2 casos que hemos estudiado. Estudios de compuertas que están orientados en todo caso a evaluar solicitaciones sobre las compuertas. Este caso corresponde a la presa Potrerillos, que antes les mostraba el vertedero Morning Glory, y el descargador de fondo tuvo en la obra algún problema, o sea, se planteó una hipótesis no asumida en el proyecto, que era, el flujo iría acá de derecha a izquierda, tiene una compuerta de mantenimiento plana vertical y una compuerta de servicio que es radial. Se planteó como la inspección de esta obra planteó, bueno, una hipótesis que, bueno, ¿qué pasa si esta compuerta, la de servicio, no cierra? No pensando aún que estuviera totalmente abierta, sino parcialmente abierta, porque la compuerta de mantenimiento estaba diseñada para cerrar con equilibrio de presión, no para poder hacer un cierre teniendo que cortar el flujo, digamos, con cabal pasante. Bueno, se hizo todo un estudio, y ese estudio arrojó la necesidad de hacer alguna modificación en los mecanismos servohidráulicos de esta compuerta para garantizar el cierre. Esta no es la mejor de las imágenes, pero también tuvimos la oportunidad de estudiar en el 2011 del sistema de la esclusa del lago Gatún, está el lado Atlántico Caribe, del tercer juego de esclusas, tiene todo un sistema de llenado y vaciado. El sistema de llenado y vaciado tiene una cantidad importante de compuertas, son 32 compuertas del lado Atlántico, 32 del Pacífico, y se estudió una estructura tipo para evaluar las solicitaciones sobre las compuertas. Era importante porque todas las compuertas son proyecto en Panamá, o sea, la obra en Panamá, proyecto estadounidense, compuertas las fabricó Hyundai en Corea, y todas las compuertas están diseñadas para la peor de las condiciones, porque aparte de un tema constructivo y de mantenimiento se planteó de esa forma, pero evaluamos básicamente acá las condiciones con una cantidad importante de escenarios, las fuerzas hidrodinámicas de origen hidráulico sobre las compuertas. Descarga de circuitos de refrigeración. Lo que ha ocurrido, un caso en Argentina, y esto es en Silegón, es que son lugares donde en ambos casos son descargas de circuitos de refrigeración de ciclos combinados. Y el problema que tenían ambos sitios es fundamentalmente no tanto la magnitud de los caudales, sino fundamentalmente el poco espacio disponible para la disposición de las obras. Que hacía que esta estructura, que es una estructura en principio simple, tuviera que ser optimizada a un entorno físico muy, muy acotado. Otro tipo de estudios que hemos trabajado muy de la mano de modelación física y matemática tiene que ver con el estudio de estaciones de bombeo, pero fundamentalmente de las condiciones de aproximación al flujo a lo que sería la succión de una bomba. Este proyecto, Bernal 4, es una obra que bombea agua cruda para la zona sur de la ciudad de Buenos Aires,
y este que ven al lado derecha es una obra que está en construcción en este momento, se va en principio a terminar en julio del próximo año, y que es una estación de bombeo de líquidos locales. En este caso, tienen bombas que son con doble campana de succión. En este caso es una bomba más típica, pero en ambos casos es importante, digo, ¿por qué se hace este tipo de estudios? Básicamente porque uno intenta ver para un rango operativo muy amplio que pueda tener la estación de bombeo, forzar no sé si es el mejor de los términos, pero evaluar las condiciones de potenciales aparición de vórtices de superficie o vórtices de pared, por un lado, y también las condiciones de circulación en la aproximación a la bomba. Hay algunas normativas para esto, pero a veces los proyectos y las condiciones de operación pueden ser muy variables y se evaluaron en ambos casos. En particular, en el lado derecho, que esta es una estación de bombeo, hay dos estaciones de bombeo, una antes de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales, que es la estación de entrada, esta de salida, que después conduce el agua a un emisario subfluvial de 12 kilómetros de longitud, que unos 40 metros por debajo del lecho del Río de la Plata. Eso termina una serie de difusores en la salida, pero en este caso se manejan caudales muy importantes. El caudal de diseño de la estación de bombeo es de 27 metros cúbicos por segundo. Entonces son bombas, cada una de ellas de 4.5 metros cúbicos por segundo. Entonces el estudio tiende en estos casos a garantizar que estén dadas las mejores condiciones hidráulicas de aproximación para que eso impacte en la menor medida posible en el funcionamiento de las bombas, lo cual implica no hacer salidas solamente con hacer los mantenimientos que estén programados, no tener que ir a cuestiones que comprometan el funcionamiento de las bombas y que obligue a mantenimientos con periodos más cortos o a problemas más serios. Estudios fluviales de protección de márgenes, en el caso con colchonetas, y estudios, este en particular de un puente Rosario Victoria sobre el río Paraná. Son modelos físicos, de este caso en particular, con lecho de carbón, porque como el río Paraná el material es arena, con un diámetro medio de menos de medio milímetro, de 300 micrones, es imposible llevarlo a escala. Si uno llevara a escala eso, ya nos llevamos casi al terreno de las arcillas. Entonces, una forma de poder evaluar esto es, de alguna forma, como lo que hay que mantener es el peso de las partículas, es poniendo carbón, que tiene otro peso específico y que nos permite estudiar esto. Es muy difícil evitar todos estos tipos de fenómenos, como formación de rizos y formas de fondo, pero acá el estudio está orientado básicamente a estudiar erosiones locales, en este caso en el estribo del puente. Se hicieron otros estudios para este puente en cabezales de pilas, esta imagen corresponde a un estribo del puente. Algunos también estudios, hay otro grupo dentro del laboratorio que hay un canal de olas, entonces modelos marítimos también son utilizables para este tipo de protecciones. Esto en particular es para una empresa de Buenos Aires que ha desarrollado y comercializa algunas protecciones de hormigón, digamos, con bloques intertrabados. Y en este caso de una escollera en el puerto de Rawson es en el litoral atlántico, en la Patagonia Argentina, a unos aproximadamente 1500 kilómetros al sur de acá de la ciudad de Buenos Aires. Esto intentaba hacer un panorama muy general de distintas aplicaciones de modelos físicos, y ya para no aturdirlos quería mostrarles, me parecía interesante un caso que conjuga el estudio de una obra, en particular de una obra que es el proyecto Angostura en Chile, en donde de alguna forma la modelación física ha permitido evaluar, tomado a tiempo un proyecto, una optimización de las estructuras hidráulicas, o sea, un proyecto previo a su implementación, se ha evaluado las condiciones de cierre del río. Había problemas en la etapa de diagnóstico con algunas erosiones al pie de la obra y se han planteado medidas de protección. Otro aspecto vinculado a solicitaciones sobre el macizo rocoso. Todo esto en la etapa de proyecto y previo a la ejecución de la obra. Y por último, y esto no hace mucho tiempo, un estudio asociado a una fase de explotación de la obra que tiene que ver con las condiciones operativas de la central. O sea, de una búsqueda de poder, en todo caso, plantear
condiciones aún de funcionamiento de la central cuando opere el vertedero. Y después les voy a contar por un ratito por qué es importante en este proyecto. Acá se hicieron 2 estudios, básicamente. Los estudios, estos tienen distintas instancias, pero no importa mucho ahora, se desarrollaron básicamente con 2 modelos físicos. Hubo un modelo físico general que fue el más intensivo de ellos, a escala 1/70. La escala acá tenía que ver, fundamentalmente estaba asociada a la elección de la escala, con el estudio del vertedero, y también con los fenómenos de erosión local. Hay un sector que es erosionable, de caracterizar el tamaño de las partículas o del diámetro medio de esas partículas de un depósito que era erosionable. Eso define la escala. Y ese modelo se estudiaron, básicamente estuvo muy orientado a evaluar y a optimizar el vertedero, los aspectos geométricos del vertedero, y poder evaluar operaciones conjuntas central-vertedero, más allá de parte de las condiciones de, no, perdón, central no, descargador de fondo y vertedero, más allá de poder además, en una instancia siguiente, esto es la fase de optimización, la primera fase de poder incorporar el estudio de la central. El descargador de fondo fue un modelo específico para estudiar la condición fundamentalmente de aproximación, pero también el diseño de la estructura de conducción del descargador de fondo y las condiciones de salida. Porque esto tiene creo que lo vamos a ver en una planta, pero tiene la salida del descargador de fondo no es una conducción a superficie libre de eje recto, sino que tiene un eje curvo, lo cual flujo supercrítico con presencia de curvas siempre, no es que genere problemas, pero sino que hay que atender básicamente esos problemas. Esto es la instancia inicial del estudio. Los caudales que se manejan, esta obra está ubicada en el río Biobío, en Chile. Este caudal de 10.200 metros cúbicos por segundo es el caudal de diseño del vertedero, corresponde a una recurrencia de 1000 años. La condición de verificación de las obras es para una recurrencia decamilenaria, y son prácticamente 12.600 metros cúbicos por segundo. Esta obra tiene 100 metros de ancho, de estribo a estribo. Pilas de 4 metros, vanos del orden de 13 metros, o sea, es una obra, es un cabal importante que se maneja y un cabal específico importante. Ustedes ven esta imagen acá, no hay prácticamente muro guía, esto tenía un pequeño estribo con un radio de 2 metros, este vertedero tiene una carga del orden de 15, o sea, prácticamente el flujo no estaba viendo, por llamarlo de alguna forma, estos estribos, y una geometría de pilas que en el proyecto estaba más bien pensada desde el punto de vista, en todo caso, estructural y constructivo, pero poco amigable desde la hidráulica. Esto visto desde aguas arriba. Desde aguas abajo es otro caudal, pero también había un aspecto que era la incidencia de flujo sobre la salida del descargador de fondo. Entonces, es una obra muy interesante, es muy compacta, pero a veces por lo compacta es muy compleja, y la disposición de las obras es una obra que tiene bastante tunelería, porque tiene una central hidroeléctrica en caverna, y eso complica bastante el tema. Para que tengan una referencia al proyecto original, simplemente, más allá de los números, esta es la ley HQ, la ley de descarga obtenida en el modelo físico. El nivel máximo operativo para 1000 años es 317, el máximo, la cota de coronamiento de presa es 320. La realidad es que con esta condición se erogaba, para nivel de embalse 317, la idea era poder erogar el caudal de 10.200, y se erogaban algo así como 8.500 metros cúbicos por segundo. O sea, había que cubrir un rango importante de caudales no satisfechos, cuya descarga no era satisfecha por este diseño. Entonces hubo todo acá hay simplemente alguna definición de los problemas que aparecían, pero fundamentalmente hubo todo un proceso de desarrollo en el modelo físico, y yo creo que se haya hecho el modelo físico donde se haya hecho, tuvimos la fortuna de hacerlo nosotros, pero lo que quiero manifestar es que cuando hay un problema y se toma tiempo, se pueden plantear soluciones que después se lleven a cabo en obra, y creo que es lo más importante acá. Se propuso un muro, había que tener un muro guía, un muro de aproximación de cada lado, no necesariamente simétrico, porque la topografía tiene singularidades distintas hacia cada lado, la condición del flujo de aproximación también. Y además un cambio en la geometría de las pilas, cambiarle el coeficiente de contracción de alguna forma por estribo y por pila fue importante para aumentar la eficiencia hidráulica. Yo no cargué la otra ley de descarga acá, pero esto ya prácticamente alcanza la condición, permite pasar esos 8.500 a los 10.200 metros cúbicos por segundo con estos cambios.
¿Tienen un costo? Sí, lo tienen, pero tienen la posibilidad de dar garantía de que se eroguen los caudales que están previstos tanto en el diseño como en la condición de verificación. Se incorporó además una serie de alargues de pila en este tramo, no tiene un salto de esquí elevado. Cuando opera todo uniforme no hay inconveniente, cuando opera alguna compuerta y, digamos, tengo un comportamiento aislado de compuertas, sin estos alargues de pila que ven acá en amarillo, la apertura de la lámina es muy importante, lo cual a veces es bueno porque uno se baja el gasto específico en la zona de descarga, pero empieza a incidir sobre los sectores que no es razonable que lo haga. Se incorporaron algunos deflectores también en los extremos para poder apartar el jet, en este caso la zona de descarga, aunque queda igualmente muy cercano, pero es un condicionante de obra fuerte. O sea, esta estructura no se puede ubicar con total certeza en otro lugar y quedó de hecho emplazada en el sitio que ustedes ven acá. Esto que se ve en amarillo en este sector es el trampolín final, es un salto de esquí del descargador de fondo. Ahí tuvimos también la oportunidad de estudiar algo que por lo menos para mí fue llamativo en su momento, por el requerimiento del proyectista, que fue estudiar un cierre. El caso particular es que el desarrollo del proyecto para la ejecución de la obra dependía en su momento de una autorización de la Autoridad Ambiental de Chile. Entonces se planteó una posibilidad de hacer el cierre del río, no en la época de estiaje, que en este caso particular es diciembre o enero, sino hacerlo en un periodo de aguas relativamente altas. Como no había mucho tiempo para poder evaluar, digo, se partió de una premisa consensuada con el proyectista, con el dueño de la obra de alguna forma, de implementar un cierre con tetrápodos, y tetrápodos de 30 toneladas, porque lo ideal hubiera sido, bueno, probar si era un tetrápodo de 15, de 20, de 25, de 30 toneladas. Se fijó el máximo que a priori se podía llegar a movilizar en la obra. Eso llevado a altura del tetrápodo implicaba, es un tetrápodo de 3,60 metros de altura, o sea, es una estructura muy grande. Esto se evaluó, la verdad que fue una experiencia muy interesante, pero no se implementó porque finalmente entre la evaluación económica y el análisis de riesgo, la empresa decidió no avanzar con esto, sino esperar el periodo de estiaje para poder hacer un cierre más convencional. Pero fue una instancia muy interesante. Esta obra, esta estructura en sí mismo colapsaba para unos caudales ingresantes importantes, así como estaba. Ustedes ven esto acá, son tetrápodos colocados de manera aleatoria, no están ordenados. Pero si no tiene arriba una protección, un filtro y los finos, esta estructura es muy endeble, porque tenemos un régimen turbulento de este medio permeable, en definitiva. Entonces, donde hay una estructura, un tetrapodo que pierde estabilidad, llega a perder estabilidad todo el conjunto. Y es lo que ocurría. Si llegaba a la instancia de poder colocar filtros y materiales finos aguas arriba, la estructura era más segura desde ese punto de vista. Pero el riesgo evidentemente era muy, muy alto, y no lo sé yo, pero seguramente la ecuación económica de costos y digamos, y anticipación de generación por poder avanzar más rápidamente con la construcción de la obra no terminaba de cerrar completamente. Entonces se avanzó básicamente y se estudió en el modelo físico un cierre más clásico por avance lateral, con un par de estrategias de cierre definidas en la obra y con el proyectista, teniendo en cuenta cuáles son los tamaños máximos que se podían encontrar en la obra, que es un corte de distintas etapas, y finalmente en la obra se implementó de esa forma. En enero del 2012 se hizo el cierre por avance lateral. Un cierre muy corto y se llegó a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Esta estructura que ustedes ven acá, que es esta sección rectangular, pero digo, después hay una transición, una sección herradura que tiene casi 14 metros de diámetro. Este túnel de desvío está diseñado para 2.000 metros cúbicos por segundo. También es una estructura muy importante. En la etapa de diagnóstico también encontramos que había problemas de erosión sobre lo que... Esto es el vertedero que ustedes ven acá. En la margen izquierda hay toda una presa, que es una presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón, que es un cierre lateral, porque topográficamente es más bajo, las cotas de terreno son más bajas de la margen izquierda que de la margen derecha. Entonces la única forma de poder conformar el embalse es con un cierre lateral. Lo que ocurría es que con caudales importantes hay una erosión, se manifestaba una erosión al pie. Acá hay un depósito fluvial, tiene un manto relativamente importante,
por encima de un techo de roca. Con los caudales bajos no se alcanza ese nivel, pero con los caudales altos sí empieza a haber procesos erosivos, que comprometían, generaban una erosión bastante marcada. Acá vemos una vista de aguas abajo, una vista en planta, de este pie de presa. Eso daba lugar, en consecuencia, acá ven algún corte, esto que ven marcado con este color, acá hay altura de unos 12-15 metros de erosión, si es que no se hace nada, lo cual hubiera implicado prácticamente, nosotros no hicimos un análisis de estabilidad de esta presa, pero un riesgo en todo caso importante de pérdida de estabilidad de este pretil, de esta presa, digamos, que está fundada, que apoya en este caso sobre este depósito de materiales sueltos. Tiene arriba una pantalla de hormigón, tiene un muro colado de unos 40 metros, digamos, en la roca, pero el tema era la pérdida de estabilidad del lado aguas abajo. Entonces se implementaron alguna imagen más sin el muro de protección. Después se evaluaron alternativas de muro de protección que tenían que compatibilizar lo hidráulico con las condiciones de fundación de este muro. Este muro, la solución es un muro de 40 metros de longitud. Esta orientación que ustedes ven acá, con este ángulo, en realidad tenemos como la parte más elevada del techo de roca que permite fundar este muro, pero es un muro de unos 15 metros de altura, es un muro también importante en sus dimensiones. En esta imagen de acá tal vez sea un poco mejor, con estos 10.200 metros cúbicos por segundo, la erosión todavía queda un poco más de 20 metros del pie de esta estructura, de esta presa. Antes estábamos afectando directamente el pie de presa con profundidades de erosión significativas. Entonces todo esto tomado en la etapa de proyecto y previo a la implementación de la obra es muy importante porque se ajustó la geometría del descargador de fondo, que acá no les mostré nada del descargador de fondo, pero hubo ajuste en ese sentido, del vertedero en cuanto a condición de aproximación y de descarga, propias de la seguridad de la obra mediante la incorporación de este muro. Eso fue muy importante en este caso. Hubo otro aspecto que les menciono rápidamente. La roca acá, la roca en general es una roca estable si uno piensa en una corriente fluvial, pero el tema es que acá hay una descarga de un vertedero, acá tenemos una salida de vertedero que está impactando sobre un lecho rocoso. El lecho rocoso está alterado, pues la capa superficial tiene discontinuidades, pero además está de alguna forma alterado por la propia ejecución de la obra. Entonces aparecieron, o hay lugares en donde se nos pidió que verificáramos las solicitaciones de origen hidráulico. Pueden ser desde velocidades hasta evaluar, que les muestro, nosotros lo que hicimos fue instrumentar ambas márgenes, perdón, un poquito, instrumentar ambas márgenes con tomas de presión y evaluar no solamente las presiones medias, sino las fluctuaciones de presión. Entonces, de alguna forma, ese análisis de la fluctuación de presión nos permite establecer, después caracterizar muy bien la roca, ¿no? O sea, nos da información para que, complementado con algún estudio específico más detallado de la característica de la roca, discontinuidades, tipo de relleno de las discontinuidades, se pueda evaluar eventualmente qué tamaño de bloque podría ser removible por la acción dinámica del flujo, en este caso por las amplitudes de fluctuación. Acá estamos caracterizando simplemente la diferencia de amplitud entre casi las presiones máximas y las mínimas, no son estrictamente las máximas y las mínimas, pero nos permite ver las zonas más solicitadas y contrastar esto con la calidad de la roca para poder llegar a una evaluación que está en marcha ahora. Esta obra todavía no hubo ningún proceso de estabilización en la obra, pero se está evaluando si se requiere o no ese tipo de medida. Y esta caracterización de valores medios cuadráticos de la fluctuación es básicamente un parámetro de intensidad de turbulencia, pero que también es una buena medida de lo que ocurre en la obra. Esta imagen de fondo que ustedes tienen acá digamos, representan el modelo, son las descargas de las 3 unidades, tiene una central en caverna. Entonces tiene 2 unidades, 1 y 2, de 300 metros cúbicos por segundo cada uno, y la 3 de 100 metros cúbicos por segundo. Esa es la 700 metros cúbicos por segundo, es el cabal nominal de la central. Y la otra evaluación justamente vinculada a la central ya es en fase operativa, no es una condición todavía previa al proyecto, sino ya con la obra operando, se nos planteó como interrogante, bueno, ¿qué pasa? O sea, en principio la central está pensada para operar sin ningún tipo de inconveniente, con este caudal de 700 metros cúbicos por segundo,
para una condición de descarga cuyo nivel de restitución esté asociado a esos 700 metros cúbicos por segundo. La pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si opera el vertedero y hasta qué, en todo caso, rango, qué caudales totales entre central y vertedero podría seguirse explotando o operando la central? El modelo da parte a esa respuesta, obviamente que requiere un complemento fuerte del análisis mecánico o hidromecánico de la turbina, pero les muestro una imagen simplemente. Esta es una condición, no sé si ustedes llegan a divisarlo, pero acá, esto que está acá es la salida del desagüe de fondo. Y después hay una unidad que sale por acá que no se llega a ver, que es la unidad 3, y dos unidades que acá ven los portales de salida de esas estructuras. Por la central estamos haciendo pasar en el modelo físico los 700 metros cúbicos por segundo con la distribución de caudales que corresponde, y acá está operando el vertedero con un caudal de aproximadamente 2000, que hace que el total sea 2700 metros cúbicos por segundo. Esto nosotros lo hicimos extensivo a otra serie de caudales, pero tiene una característica, es que esta zona de descarga del vertedero está muy próxima a la descarga de la central, en particular de una unidad que es la que está ubicada, más o menos estoy pasando el cursor, perdón, está por acá esa unidad, y un poco más alejado de las otras, pero aún incidiendo sobre las otras. Entonces, nosotros hicimos una serie de estudios midiendo niveles, variaciones de niveles, presiones medias en los conductos, presiones fluctuantes para ver cómo las presiones, cómo esa gran turbulencia generada por la descarga del vertedero afecta o no la sección que está aguas abajo, o sea, lo que sería la sección de salida del tubo difusor o del tubo de aspiración de las máquinas. El modelo no representa las máquinas, pero sí presenta la geometría del tubo difusor, entonces podemos ver esa fluctuación de presión, cómo llega a la máquina o no llega a la máquina, y después toda esa información nosotros la pasamos a la empresa para que evaluara el comportamiento de la central. No podría precisarles si se tomó o no una decisión, pero sí hay un menú de opciones que permiten evaluar hasta qué rango se puede operar o no digamos, en todo caso, conjuntamente central y vertedero. En realidad, con caudales totales de hasta 4000 metros cúbicos por segundo, o sea, la central más unos 3300 aproximadamente, en todos los casos se está dentro de lo que es digamos, el diagrama, dentro del diagrama colinear en la zona de operación, de funcionamiento continuo de las máquinas. Pero, y hay una pérdida de salto desde ya, pero la verdad que no sé si después se ha tomado alguna definición en ese sentido, pero fue importante el modelo para definir estas condiciones de base para la toma de decisión ya en el área de generación de energía. La obra se materializó finalmente. Esta es una captura de Google Earth. Es muy interesante la obra y tienen el vertedero, los muros están materializados, la descarga de las unidades de la central, las 3 descargas, en un curso que es muy particular, el nombre de Central Angostura. Si ustedes llegan a ver o si ustedes entran a Google Earth van a ver que acá hay secciones que realmente son, este sector que está por acá tiene unos 12-15 metros de ancho y son prácticamente acantilados verticales. O sea, hay discontinuidades, no es que sea un plano vertical estrictamente, pero en términos medios hay 12-15 metros de ancho en este sector y alturas de un orden de 40-50 metros. Entonces hay una sección de control natural que se da acá por la propia característica de este cierre, es un cierre natural, que hacen que entre los cabales operativos de la central y los cabales máximos que yo les mencionaba del vertedero, los niveles en este sector tengan un incremento del orden de 28 a 30 metros. Es una situación bastante particular la que ocurre en esta obra. Y también, así como es una obra muy compacta en sus dimensiones, es muy compleja en algunos puntos también, justamente por la condensación que tenemos de las estructuras, por la distribución de las estructuras. Esto que ven acá es la obra de toma de la central, y por acá abajo está la central en caverna, y la salida de los túneles de restitución están en esta alineación. La obra se ejecutó, el vertedero ha operado poco, pero ha operado. Acá alguna imagen se ve un poco cortado, pero se ve el muro guía, el muro de la margen izquierda, este cierre lateral es un cierre de unos 1600 metros. Bueno, y el vertedero está operativo, no ha operado los cabales máximos
en los últimos, desde que estaba operando desde 2013-14, está en el orden de, no ha pasado mucho más que 1500 metros cúbicos por segundo. Esta obra está en el río Biobío, hay dos obras importantes, aguas arriba en cuanto son obras de regulación, pero está aguas abajo la confluencia del Biobío con el Huequecura. El río Huequecura no tiene ninguna estructura, es una cuenca de aporte más chica, pero no hay ninguna estructura de regulación. A diferencia de lo que ocurre en el Biobío, que sí que hay estructuras de regulación aguas arriba. Y ya como cierre, y agradeciéndole que estaba ahorita, me extendí un poco más de lo que preveía, pero algunas ideas simplemente, o si quieren reflexiones. O sea, creo que la modelación física, digo porque lo que estamos viendo acá, o matemáticas, sí, es muy importante tomarla en instancia de proyecto. Digo, nosotros estamos realizando, por ejemplo, ahora en el instituto, una obra de unos 20 años que tiene falencias de proyecto, y ha tenido problemas en la obra, entonces a veces es difícil, es un desafío, pero tomar estructuras que funcionen no razonablemente bien, por no decir mal, y tratar de readecuarlas para que tengan un funcionamiento, en todo caso, acorde, tal vez no sea el óptimo, pero que sea acorde con las exigencias del proyecto. Se puede lograr, creo que es muy importante, desde mi experiencia, al menos los mejores resultados cuando uno tiene un modelo físico, más allá del modelo como herramienta, es cuando uno puede lograr un ida y vuelta muy franco y abierto con el proyectista y con el constructor, porque eso hace que nosotros, todas las soluciones que yo les mostraba, por ejemplo, este proyecto, más allá del hidráulico, siempre tuvieron un aval desde lo estructural y de lo constructivo, porque si no, digamos, es una entelequia y no llega, no puede plasmar esas ideas y no puede llevarlas a la realidad sin que no tengan tampoco demasiado sentido. Pero en todo caso, siempre en ese proceso, más allá digamos, del input hidráulico, era importante garantizar que del otro lado hubiera una posibilidad de llevar adelante estos proyectos sin, digo, de poder materializarlo, ¿no? Concretamente. Y como punto final, digo, hoy con la modelación matemática de ganando terreno, las dos herramientas en proyectos complejos, yo le contaba las estaciones de bombeo, estamos también trabajando con algunos de los proyectos de un par de horas en el río Santa Cruz que yo les mencionaba anteriormente, donde el proyectista tiene modelos matemáticos muchas veces bidimensionales. Nosotros nos nutrimos de algunas de sus condiciones para el modelo físico después le entrega, digamos, resultados al modelo matemático, se van haciendo ajustes. Creo que es un proceso muy rico y permite sacar muy buenos y productivos resultados en ese sentido. Bueno, y simplemente agradecerles, mencionarles que, bueno, como les decía anteriormente en el inicio, todo esto que les mostré acá tiene que ver en buena parte con trabajo en los que he estado presente, no con los modelos fluviales y marítimos. Yo digo, pero hay grupos que trabajan en ese tipo de aspectos, pero en los demás he tenido la fortuna de poder trabajar en esos proyectos. Y bueno, todo eso se ha realizado en el Instituto Nacional del Agua, en E6, en el Laboratorio de Hidráulica. Si alguno de ustedes alguna vez viene por Argentina, desde ya que está invitado a conocerlo. Está muy cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, así que es práctico en ese sentido. Les dejo igualmente mis contactos, mi celular y un correo electrónico para cualquier inquietud. Y bueno, les agradezco, y de ya si hay alguna consulta, alguna pregunta, quedo abierto a esas consultas. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero, buenas noches. Le saluda César Mandujano. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ingeniero, una consulta. ¿Y alguna experiencia de modelos físicos con gases? Por ejemplo, ¿para qué tipo de fenómenos? Para modelar el comportamiento del humo en túneles, el humo de los vehículos. No hemos, a ver, yo de lo que yo llevo en el laboratorio ya casi 29 años, el año que viene que me voy a empezar 30 años trabajando ahí, en distintas instancias. Empecé de becario, y estaba terminando de estudiar en la facultad. No hemos estudiado nunca ese tipo de problemas, y no tengo, a ver, de la gente que ha estado antes, que desde algunos que estuvieron desde el momento de la creación del instituto, no.
Depende mucho, a ver, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, no sé en el caso que estás planteando que incluso qué tipo de escurrimientos, si son flujos concases, pero son, me imagino, de baja velocidad, o sea, son flujos subsónicos, o entiendo que sí, estamos hablando de flujos digo, con valores de velocidad relativamente bajos, número de Mach bajos, ¿no? Te pregunto porque no conozco el detalle. Pero, por ejemplo, sí en los estudios, no hemos hecho estudios de ese tipo, pero sí en los estudios de aireación, que yo les mencionaba para el control de cavitación, sí hemos, por ejemplo, estudiado, cuando necesita incorporar aire a un flujo de agua, para que en lugar de tener una masa de agua tengamos una emulsión agua-aire que sea mejor desde el punto de vista de poder, de alguna forma está cambiando las propiedades del fluido, entonces esa emulsión trabaja como un colchón, si se quiere, para poder atenuar las fluctuaciones de presión si tuviéramos el caso de un cuenco. Pero sí hemos estudiado ahí, o sea, toda vez que trabajamos con sistemas de aireación, por ejemplo, sí hacemos evaluaciones de caudal de aire que ingresa, de concentraciones de aire. Las concentraciones de aire son en el flujo agua-aire, ¿no? O sea, uno mide en el agua y quiere saber qué cantidad de aire hay presente en el agua. Y sobre todo que tengamos concentraciones de aire adecuadas cerca de la superficie a proteger. Pero sí lo que hacemos es, con ese tipo de flujos, que son flujos que en el modelo físico por ahí uno puede llegar a medir velocidades de 8 o 10 metros por segundo, que es extrapolable al prototipo eso, pero sí medimos el caudal de aire y evaluamos presiones, en los sistemas de aireación que yo le decía, puedo llegar a volver déjenme ver alguna de las imágenes. Un segundo tal vez no sea la mejor imagen para comentarles porque elegí una fotografía de estudio de aireación que... En esta imagen de acá, por ejemplo, no sé si están viendo mi cursor, este túnel, por ejemplo, se estudiaron distintas alternativas de deflectores. Pero digo, más allá del caudal de líquido, se mide. En esta cavidad que forma este deflector, si evaluamos, hay una presión ligeramente por debajo de la atmosférica. Evaluamos esto, evaluamos trayectoria, evaluamos qué caudal de aire incorpora el sistema midiendo con un anemómetro de hilo caliente o con algún dispositivo de ese tipo. Esas evaluaciones sí las hemos hecho en aire directamente, no en otro tipo de gases. Es lo que podría decirte. Si te interesa, César, el tema, puedo tratar de averiguarte algo, pero no hemos tenido experiencia, no hemos desarrollado experiencia de ese tipo. Profesor, buenas noches. Una consulta. Y en Sí, el caso de tenemos agua que transporta sólidos en suspensión, sí. y usted comentó, bueno, de un lecho, ¿no? De un diámetro muy pequeño, si se escalaba. ¿Cómo se maneja o también se va a ver en el curso, tal vez? Nosotros, por ejemplo, yo les mencionaba de un proyecto, siempre de alguna forma en los modelos físicos, cuando se trata de estructuras donde está en juego, hay aspectos de seguridad de la obra, se buscan a veces las condiciones más críticas. Entonces, por ejemplo, en el caso muestro esto porque tal vez aprovecho tu pregunta para hacer algún comentario adicional. En el caso, por ejemplo, de erosión aguas abajo en un salto de esquí, lo habitual es que si tenemos una presa, tengamos gran capacidad de retención de sedimentos y por lo tanto tengamos casi aguas claras, aguas abajo, o sea, el jet que tenga acá casi no tenga carga de sedimentos. Entonces, todos los procesos tienen que ver con que no hay aporte de sedimentos, en este caso por el vertedero, y la erosión aguas abajo, de alguna forma es la más crítica, porque no hay reposición de sedimentos. Nosotros hicimos en este modelo también un estudio vinculado a la apertura del descargador de fondo para generar la limpieza del embalse. Ahí teníamos dos alternativas de hacer el estudio. Una es hacerlo sin aporte de sedimento, es decir, aguas arriba, en la cabecera del modelo físico, uno puede ser no incorporar nada, o sea, directamente fijamos un nivel de embalse que está ya establecido. O sea, hay un par de cosas. Primero, hay escenarios que se estudian con modelación matemática, con modelación de sedimentación de embalses, entonces definen distintos escenarios de sedimentación del embalse, en ese caso. Entonces, en el modelo físico, ¿qué se hace? Se reproduce, se dice, bueno, se espera que tal escenario voy a alcanzar una cota determinada de volumen de sedimentos, se reproduce esa condición de base con los sedimentos que quedarían acumulados en el embalse. Y se establece una condición, como eso va a estar dado, después se define un nivel de embalse, y se hace la apertura de compuertas para generar
o sea, va a haber un cabal de ingreso que corresponda, que se defina como ingreso a la obra, pero, digamos, al abrirse las compuertas del cargador de fondo, que en este caso están en el centro, ese cabal, por lo menos el cabal instantáneo de limpieza, es mucho más importante que el caudal que está entrando, cuando el nivel de embalse baja significativamente y arrastra gran cantidad de sedimentos. Nosotros lo hemos estudiado sin aporte de sedimentos, pero la otra posibilidad de hacerlo, que se evaluó y digamos, se definió el escenario extremo, es poder hacerlo con aporte de sedimentos. En ese caso uno tiene que ir arrojando caudal sólido, esta imagen no lo deja ver bien, pero por decirte algo, en este modelo físico la cámara de embalse tendría unos 10 o 12 metros de longitud en la dirección del cursor hacia aguas arriba. Entonces, una posibilidad de hacerlo es haciendo el aporte de caudal sólido, porque de hecho cuando esté desembalsando, el embalse está trayendo todavía una gran carga de sedimento. Entonces, incorporar el caudal sólido mediante un sistema de tolva, distribuyendo el caudal sólido durante el ensayo para poder tener una situación que sería más realista y que va, en todo caso, a generar una limpieza menor que la que tendríamos nosotros, estaríamos analizando a partir de considerar la apertura del desagüe de fondo sin ningún tipo de carga de sedimentos. Eso nosotros lo hemos hecho con un escenario, pero se evaluaron esas alternativas. Hay antecedentes de algún otro estudio previo que hemos desarrollado, no para esta obra, sino para otra, con carga de sedimentos. En algún momento también lo evaluamos para un proyecto que no sé si se llevó a cabo o no, la obra también en Ecuador, que era la presa Cardenillo, que son todos cursos donde no conozco demasiado la geografía de Perú, pero en todo caso eran cuencas con mucha capacidad de producción de sedimentos. Pero en ese caso, dependiendo de cuál sea la tasa de aporte de sedimentos, creo que es importante sí poder incorporar el sedimento. Implica otra logística para los ensayos, y a veces en este tipo de modelos físicos es muy difícil ajustar absolutamente todas las variables. Entonces, ¿a qué me refiero? Que de pronto hay material que, digo, no se puede escalar debidamente, pero se coloca lo más fino que resulte posible para aproximarse a la condición digamos, del sitio de obra, digamos, que surjan los estudios, pero digo, hay que hacer el esfuerzo para que eso quede bien representado, y en todo caso, como mencionaba, poder incorporar en el modelo la posibilidad de, asumir que en el modelo haya que incorporar sedimentos es una condición que se puede dar. No nos ha tocado en esta experiencia, porque con esta obra la administra SELEC, de la Compañía Eléctrica de Ecuador, se acordó con ellos esa metodología, pero era una posibilidad de hacerlo. Más compleja sí, pero era una posibilidad de hacerlo. O sea que eso es una posibilidad franca de implementación, que en algunos casos se ha hecho, pero no me ha tocado a mí en esos proyectos en particular. De todas formas, si te interesa, puedo tratar de averiguar algo más, o estaba mi correo, me escribís y trato de averiguarte un poquito más en ese sentido para cerrar un poco la idea. Ok, gracias. No, por favor. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿qué criterios se evaluarían con respecto a la interacción fluido-estructura en el caso de los pilares? ¿O cómo influye la geometría? O algunos estudios que se hayan realizado sobre eso, por favor. ¿De pilares Muchas de gracias. puentes, por ejemplo? Sí, ingeniero. Bien. No, a ver, de los estudios, yo acá mostré un caso de un estribo, ¿no? Pero, o sea, hay estudios, nosotros hemos realizado, cuando digo nosotros, el laboratorio de hidráulica, ¿no? Estudios en algunos puentes importantes, fundamentalmente en el río Paraná. El río Paraná es un río de llanura, de muy baja pendiente, pero es un río muy caudaloso y con lecho de arena. Tiene lecho de arena, en algunos sectores tiene lecho basáltico, pero en el curso medio inferior, digamos dentro del transcurso del río Paraná en territorio argentino, tiene lecho de arena. Y tiene todo un sistema digamos, básicamente de dunas que se van desplazando con muy baja velocidad, pero son o sea, tienen arenas que son espesores importantes, y el diámetro medio está en el orden de 300 a 350 micrones. Entonces, en ese tipo de estudios, fundamentalmente lo que se ha evaluado es los puentes, porque el río Paraná tiene un curso es muy ancho. Ahora estamos en una etapa
casi de sequía histórica, ya extendida en el tiempo, pero es la segunda sequía, o está casi igual que la primera, que es hace 77 años atrás. Entonces, hoy no es la mejor condición para mencionar esto, pero en etapas de inundación severas hay lugares donde son kilómetros de ancho que tiene el curso del río Paraná. Entonces, la estructura de los puentes están conformada por, bueno, estribos y después serie de pilares, como para, incluso es un río navegable, por lo tanto hay que contemplar la navegación. Pero a ver, las estructuras, lo que se ha estudiado básicamente, yo no lo tengo acá, pero te puedo conseguir información, es, a veces del proyecto se requiere profundidad, la profundidad de erosiones locales, y bueno, sí evaluar hasta dónde se erosiona para poder fijar después cuál tiene que ser la altura total de los pilotes de fundación, pero a veces tenemos, digo, pilotes que son pilotes circulares, pero hay una serie de cabezales que vinculan esos pilotes. Entonces lo que se evalúa es, fundamentalmente, con la geometría que está prevista para, de alguna forma estructuralmente, para poder tomar, para hacer toda la transferencia de carga del puente, es ver con ese, porque no suelen ser, al menos en el caso de este del río Paraná, no suelen ser pilas aisladas, o sea, no una pila circular. Una pila circular, bueno, uno puede estudiar la erosión local, puede evaluar la incidencia de la erosión por el efecto de vórtice por herradura, puede hacer un montón de análisis de ese tipo. Pero eso está como bastante estudiado. Acá la complejidad tiene que ver con los que son en algunos casos, hay esquemas en el caso, por ejemplo, del puente Rosario de Victoria, o en el Goya Reconquista, que son puentes importantes sobre el río Paraná, con al menos 6 o más pilas por cada, digamos, cada pila del puente tiene 6 o 7 pilotes, o más de 6 pilotes que, en definitiva, después le transfieren todas las cargas al, al punto de apoyo. Y se estudiaba básicamente cómo es el proceso de erosión en esos casos. Fundamentalmente para ver si la erosión es crítica o para pensar en medidas de protección. Pero estaba orientada fundamentalmente a eso. O sea, el efecto, la interacción fluido-estructura destinada fundamentalmente a estudiar procesos de erosión local. Con crecidas que, yo antes les hablaba de las crecidas del Yacyretá, les mencionaba Yacyretá, que está aguas arriba de estos dos puentes, bastante aguas arriba, pero que el río Paraná tiene, aparte cuando tiene confluencia con el río Paraguay, puede ser caudales todavía superiores, o sea, puede ser caudales, hablando de recurrencias milenarios de camilenarias por arriba de casi de 100.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, no sabría decirte en el caso de los proyectos de los puentes, porque no te quiero dar un dato que no corresponde, para qué condiciones estaban diseñados el puente, pero el modelo te permite estudiar erosiones para condiciones tan extremas como esa. Pero para tratar de redondear lo que me estabas preguntando, lo que se buscaba analizar fundamentalmente la profundidad de erosión local, para garantizar que todo el sistema que tiene que tomar la transferencia, que toma cada pilar del puente y lo distribuye en una serie de pilotes, alcance erosiones locales que sean compatibles con la longitud total prevista para el pilote y no lo descalce de alguna forma, no comprometa su estabilidad. Y si eso ocurre, estudiar las medidas de protección, con tipologías, geomantas o estructuras de colchonetas de gavión, o lo que corresponda en cada caso. Gracias, ingeniero. No hay de qué. Cualquier otra pregunta, bienvenido, y si no se les ocurre ahora, igualmente tienen los datos de contacto y me escriben sin ningún tipo de inconveniente. Si la respuesta se la puedo dar yo, se las doy yo, y si no, Ingeniero, sin molestarle, un favor, una consulta más. Sí. Y otra de mis dudas es sobre la modelación matemática y cómo relacionarla con la modelación física y cómo influye, por ejemplo, ya que tomamos en cuenta las fuerzas predominantes como por ejemplo la superficie libre, tomamos el número de fluid, ¿ya? O sea, yo quisiera saber cómo influyen las demás otras fuerzas en los efectos de escala, más que nada. Esa es una consulta que tenía, por favor. Sí. No, a ver, cuando uno tiene que, o sea, si uno tuviera que poner a escala todas las fuerzas que están
presentes, o sea, la única posibilidad sería hacer un modelo físico a escala 1 en 1, lo cual sería sería el prototipo. Entonces, dependiendo del tipo de casos, a ver, para tomar alguna referencia nada más. Cuando tenemos que estudiar, por ejemplo, un fenómeno de disipación de energía en un cuenco disipador a resalto, para que no haya efectos de escala, además de hacer un modelo de Fruit, lo que hay que poder establecer es que el número de Reynolds de ingreso al resalto sea mayor a 100.000. Entonces, si es mayor a 100.000, ya de alguna forma dejamos de lado cualquier incidencia de efectos viscosos. Por decir algo, nosotros ahora estamos en una etapa, hemos estudiado yo antes hablaba de un proyecto que se llamaba Condor Cliff, que le mostraba algo de erosión local. Ese proyecto se modificó totalmente y en muy poco tiempo vamos a estar estudiando el nuevo proyecto, que cambió la tipología de disipación, ahora va a tener un cuenco disipador. Por la complejidad de la obra, nosotros vamos a hacer ahí tres modelos físicos para el mismo proyecto. Uno vinculado a la estructura de aireación, porque tiene una rápida escalonada que requiere airearse. Entonces, por ejemplo, para la estructura, en todos los casos son modelos con similitud de Fruit, pero para la estructura de aireación requerimos que que esté bien representado el efecto de incorporación de aire, empieza a jugar un rol preponderante en la energía superficial de la interfase agua-aire. Entonces requerimos que el número de Weber, que me define eso, hay distintos criterios, pero hay criterios para rápida, sobre todo de Sousa Pinto, que es un investigador brasileño de la década del 80, de Jansson, que es un investigador de la Universidad de Queensland en Australia, pero en general se trabaja con, lo que se considera apropiado es tener un número de Weber por encima de 400. Entonces, si yo quiero estudiar bien eso, el modelo es un modelo de Fruit, pero nos impone un número de Weber por encima de 400. Después, uno debe poder evaluar o definir, bueno, ¿me interesa estudiar eso solamente para caudal máximo o para caudales más frecuentes? Porque de pronto podemos tener problemas para caudales que no sean necesariamente el máximo, sino para caudales más frecuentes. Entonces, eso es lo que lleva, por ejemplo, en este caso que les comento, el modelo va a ser en escala 1 en 20, pero va a ser un modelo seccional de 40 centímetros de ancho, y por esos 40 centímetros de ancho vamos a estar haciendo pasar unos 380 litros por segundo. El modelo, o sea, no tiene sentido hacerlo, escala 1 en 20 está bien para eso, porque los caudales son muy altos. Yo antes les mostraba algún ejemplo, les mencionaba de alguna obra que se ha hecho en escala 1 en 12, por ejemplo, pero ahí tiene que ver también con el caudal que esté pasando. Entonces, yendo a tu pregunta, en ese caso, hay fuerzas gravitatorias, hay fuerzas de inercia, eso nos define el modelo de Fruit, pero como la energía superficial es importante, la forma de no dejarlo, de poder estudiarla razonablemente bien, es hacer que garanticemos que en el modelo el número de Weber exceda el umbral determinado, el umbral que estábamos mencionando. Eso para estudios de aireación. En otro tipo de estudios, como por ejemplo el que yo les mencionaba, estaciones de bombeo, nos cierra un poco la idea. Nosotros ahí, por ejemplo, vamos a hacer algún análisis del cuenco disipador, pero eso vamos a estudiar mucho mejor en un modelo en escala 1 en 40. Para tener posibilidad de hacer muchas más mediciones, vamos a hacerlo en esa escala. El punto, además, es que, por ejemplo, en la obra en particular, y para poder estudiar el desvío, estudiar comportamiento vertedero, el vertedero en su totalidad, comportamiento central vertedero, hay un modelo general en escala 1 en 80. Ahora, en escala 1 en 80, por ejemplo, si queremos estudiar el cuenco disipador de energía, no lo puedo estudiar bien, porque ahí tengo condición del Reynolds de ingreso. Antes yo le decía por encima de 100.000, que está por debajo de 100.000, o solo 100.000 para condiciones muy extremas. Entonces ahí no puedo estudiar eso en detalle. O sea, podemos ver pasar agua por el cuenco, pero no podría decir que si yo mido las presiones fluctuantes en el fondo del cuenco, obtengo un resultado que me va a decir si hay riesgo o no de cavitación, porque no sería sensato hacerlo porque estoy fuera de escala para eso en particular. ¿En qué otro tipo? Antes yo les mostraba alguna imagen de estaciones de bombeo, simplemente para que tengan alguna idea. En el caso de estaciones de bombeo, eran un par de imágenes que teníamos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Son dos casos distintos, pero más allá de la escala, ustedes ven que las escalas son bastante distintas entre ambas. Este de Bernal tenía un caudal por bomba mucho menor, y este un caudal por bomba significativamente mayor. El modelo es un modelo de Fruit, pero se exigen dos aspectos acá que son importantes. Porque acá puede ver, si las fuerzas viscosas si empiezan a tener mucha incidencia, me alteran los resultados,
y necesitamos además que los efectos de energía superficial, de vuelta al número de Weber, estén bien representados. ¿Por qué? Porque en este tipo de modelo se busca estudiar, acá estoy mostrando fotos donde está todo, ven nada más que agua. Pero las estaciones de bombeo tienen niveles, las bombas tienen niveles mínimos de sumergencia. Hay que poder garantizar que con la sumergencia mínima no se formen vórtices, ya sean de superficie, que puedan llegar incluso a incorporar aire. Hay distintas categorías de vórtices. Hay 5 categorías, del 1 al 5 son cada vez más intensos. Pero en general, las estaciones de bombeo, las bombas, no admiten más que vórtices de tipo 3 o 2 en algunos casos de superficie. Tienen que ser vórtices muy débiles. Para que eso en el modelo lo podamos estudiar bien, tenemos que tener en nuestro modelo basado en la similitud de Fruit, pero que además cumpla con 2 condiciones. Acá por ahí lo podemos más claro en este. Que el número de cuando uno toma la campana esta, que es la campana de aspiración de la bomba, que el número de Reynolds sea mayor, lo estoy diciendo de memoria, puedo ver 60 o 60.000 o 64.000, creo que 60.000, 6 por 10 a la cuarta, y que el número de Weber sea mayor a 240. Si nosotros representamos, si somos capaces digamos, debemos ser capaces de que con el caudal nominal de la bomba o un caudal un poco inferior que esté definido, tengamos, o sea, un modelo de Fruit con número de Weber mayor a 240 y número de Reynolds mayor a 60.000. Si eso se cumple, vamos a poder estudiar bien los fenómenos de aducción de la bomba, vamos a poder ver bien si aparecen vórtices o no, de superficie o de pared. Entonces ahí, ¿por qué es importante eso? Ahí, además de las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de inercia, bueno, están las de energía superficial y las viscosas que deben poder despreciarse, por eso están esos umbrales. No sé si con eso de alguna forma respondo tu pregunta, pero de alguna forma tenemos que tener, hay que tener en cuenta esos aspectos, esos otros tipos de fuerzas activas que dependen mucho de cada elemento a estudiar. O sea, no hay un modelo universal. Uno dice, tengo que estudiar un vertedero, pero si el vertedero tengo que estudiar, un vertedero puede ser un modelo bidimensional, porque me interesa optimizar el perfil vertedero, me interesa optimizar el cuenco. Si las condiciones de aproximación son muy asimétricas, necesito un modelo tridimensional. Y si necesito estudiar efectos de incorporación de aire, necesito poder representar bien esa interfaz de agua-aire. Entonces, ahí empieza a aparecer, o sea, en un caso, además de empieza a aparecer la viscosidad importante, empieza a ser las fuerzas de energía superficial, empiezan a ser importantes. Yo creo que acá un poco lo que hay que tener presente es cuál es el objetivo del estudio, qué es lo que uno busca. Entonces, en función de la respuesta que esté esperando, uno define qué tipo de modelo se requiere y qué alcance tiene que tener ese modelo. O incluso qué estrategia de modelos conjuntamente, ¿no? En el caso que yo les mencionaba de estos 3 modelos que vamos a hacer, tienen que ver con que además la respuesta de un modelo, o sea, el resultado de un modelo le permite dar datos al siguiente, pero además permite destrabar instancias de proyecto de la obra, en cuanto a ingeniería civil de la obra, y eventualmente empezar a ejecutar parte de la obra, aun cuando esté o sea, parte de algunas de las estructuras hidráulicas todavía en fase de estudio. Entonces también tiene esa definición estratégica de alguna manera. Muchas gracias. No, por favor. Cualquier otra pregunta, me dicen, si no, bueno, me pueden contactar a mí o lo contactan a Nick, que al que le agradezco la posibilidad de la presentación, y bueno, tratamos de evacuar las preguntas que se puedan canalizar. Va a ser un gusto. Ingeniero Claudio, hay una pregunta en el chat de Robinson. A ver, trato de leerla. El criterio a tomar en cuenta para el diseño de una presa. Entiendo que acá ya nos vamos fuera de la modelación física, ¿no? No entendería bien el tema si es lo mismo en ríos que en lagunas, pero no sé si Robinson tiene micrófono, si no, porque no quiero dar con una respuesta que no tengo bien contextualizada.
entiendo que estamos hablando, si pudiera aclarar mejor para ver por dónde va la consulta, básicamente. O Robinson, si estás escuchando, entiendo que bien, pero o me aclaras por el chat, o si querés escribirme y trato de resolver esto, ¿no? Porque no sé si va por el lado de la modelación de algunas estructuras hidráulicas, si es que estamos tomando de una, no sé si hay lagunas por el embalse o un río que estemos casi, digamos, como un azul que no tenga capacidad de almacenamiento, la energía de aproximación sea importante. Si pudieras aclararlo, o por el chat, o me puedes escribir al correo Ingeniero, electrónico, cualquiera de ¿me ellos. escucha? Sí, ahora sí. Sí, acerca del modelamiento me refiero, ingeniero, para las estructuras a nivel de, ¿no? De las lagunas, que no, si se parecen, ¿no? Al del río, ¿no? Porque entiendo que en la laguna del este, ¿no? Las lagunas el agua parece más, ¿no? Quieto, ¿no? Sí. Bueno, el Eso, y tema... al nivel, ingeniero, además del de los sedimentos, ingeniero. Por eso, con respecto pues, si uno tiene un embalse, de cierta carga o altura, las velocidades de aproximación son siempre más bajas. Yo en algunos casos que le decía, pues de pronto están dadas las condiciones de aproximación del flujo casi con velocidades despreciables. Entonces ahí la energía cinética es poco significativa. Cuando tenemos cursos o embalses de baja altura, o ya directamente obras de baja altura, que por lo tanto no lleguen a conformar un vaso o un embalse relativamente importante, también dependiendo de los cabales ingresados, lo que vamos a tener es mayor energía de aproximación. Entonces, desde el punto de vista de la modelación, ahí a veces lo que restringe, o lo que hay que prestar atención son las condiciones de borde del modelo físico. La idea es que un modelo físico, o sea, uno tiene que delimitar, no representa todo el embalse, hay que delimitar el embalse, y hay que de alguna forma interpretar cuál es el comportamiento que va a tener el flujo de aproximación para poder, en algún punto, decir, bueno, yo corto el embalse a una distancia determinada, por ejemplo, del vertedero, y sabiendo que reproduzco bien esa condición de aproximación en esa sección de ingreso que generamos nosotros, no estoy alterando lo que va a ocurrir en el prototipo. Entonces, eso hay que analizarlo. Eso es, a veces analizando campo de velocidades, o en muchos casos, y ahí me parece una herramienta interesante con la complementación con la modelación matemática, a veces con un modelo matemático bidimensional que nos permita ver las condiciones estudiar mejor las condiciones de aproximación, y tener más elementos para poder definir dónde, en todo caso, dónde generó la condición de ingreso al embalse. Y me hacías una pregunta que no entendí bien con el tema de sedimentos. Por lo que entiendo, ingeniero, la sedimentación es mucho menor, ¿no? Que en el río, ¿no? Que se da, ¿no? ¿En un embalse? Ajá. Sí, o sea, sedimenta mucho más en todo caso en el embalse, con lo cual lo que deja pasar por el vertedero es menor en ese sentido. Eso, yo antes les mencionaba, por ejemplo, yo les mencioné un caso que era un pequeño azul de unos pocos metros de altura, les comentaba que había un proceso de erosión generalizada aguas abajo. Nosotros cuando reproducimos eso en el modelo físico, de pronto no estamos poniendo en juego, o sea, uno puede decir, bueno, en el embalse coloco el material para ver cómo lo arrastra la corriente, sería una posibilidad, porque puede que la corriente de aproximación genere un proceso de erosión. El tema es que en muchos casos lo que ocurre es que si ese proceso en este caso yo no tengo imágenes de la obra acá, de este dique Los Quirogas que yo les mencionaba anteriormente, pero lo que ocurre es que en un proceso que ha generado casi una sedimentación completa de un vaso, de una obra baja, ¿no? De 7 metros de altura, y si de alguna forma lo que ha formado después es alguna serie de islotes, ha crecido vegetación, con lo cual eso ha consolidado, digo, no es tan erosionable lo que tenemos, porque el entramado de raíces, vegetación y demás impide, o en todo caso no hace tan activo el proceso de erosión. Pero en todo caso sí podría ser interesante en modelos de baja altura, donde haya sedimentos, si no hubiera este proceso de vegetación que va creciendo por el propio embancamiento, sí puede ser interesante incorporar esos sedimentos para ver si la operación de una estructura, erosiona o no los erosiona, porque también es importante a veces esos sedimentos, más allá de la dinámica del sedimento, o esa condición de frontera distinta que tenemos ahora, nos puede cambiar, o seguramente cambia la capacidad de descarga del vertedero. Entonces, incorporarlo como condición de borde también es importante desde ese punto de vista. Pero la dinámica sí va a ser distinta en cuerpos profundos
las velocidades son más bajas, los sedimentos tienden a no ser removidos, excepto por un descargador de fondo. En cuerpos menos profundos, donde el aporte de sedimentos es importante, la incorporación de sedimentos puede ser importante para ver eso, qué tan efectivas son las estructuras, o cómo, para removerlos, o cómo la presencia de sedimentos nos afecta la capacidad de descarga de las obras. Eso también tiene un rol importante en obras que están en servicio durante mucho tiempo. Tal vez no siendo concretamente a tu pregunta, pero se me viene a la cabeza ahora, yo antes les mostraba, trato de ir rápidamente, una de las, teníamos antes las primeras imágenes que les mostré acá, que tenía que ver con un vertedero, tenía forma de embudo, un vertedero del tipo Morning Glory, este de acá. En este proyecto, le hablo del proyecto, no del modelo, ¿no? Este fue el proyecto básico, después tuvo un cambio bastante importante, pero acá tuvo un estudio, si se quiere, fluidomorfológico de aporte de sedimentos dado por la cuenca, en la cuenca de este río Mendoza. Entonces, en particular para este tipo de vertederos, nosotros no incluimos nada de sedimentación acá, pero simplemente quiero vincular procesos de sedimentación que no implicó que en el modelo se tuviéramos que hacer una evaluación complementaria de este vertedero. ¿Por qué razón? Nosotros teníamos la obra puesta en tiempo cero, digamos, se ha llenado del embalse, tiene un volumen determinado. La cuenca de este río, la cuenca del río Mendoza, tiene una producción de sedimentos que el escenario era que a 50 años de operación del embalse, el volumen útil se podía haber reducido un 25%. Entonces, dejemos de lado cambio climático y demás, pero ante un escenario de hidrograma entrante al embalse para una condición, en un caso teníamos 100% de volumen útil y en otro caso nos queda el 75%. Entonces tiene menor capacidad de atenuación de crecida. Esta estructura en particular es muy interesante, pero el tema es que si en algún punto atenúa en menor medida la crecida, tendríamos que garantizar que siga operando como un vertedero, porque si se empieza a restringir el flujo porque empieza a llenarse, yo no tengo un corte de esta obra en esta presentación, pero empieza a controlar como si fuera un orificio, o se llena todo el túnel de agua, voy perdiendo capacidad de descarga. Entonces, en este caso particular, asociado a un análisis de sedimentología previo, vía modelación matemática de, digamos, sedimentación de embalses, lo que se hizo fue evaluar la condición de diseño, que era, ¿cuál era? 1800 metros cúbicos por segundo, y la condición de verificación era un cabal de 2230 metros cúbicos por segundo. Eso estaba en el pliego de la obra, que había que evaluar que con 2230 metros cúbicos por segundo, el vertedero seguirá siendo eficiente, o sea, que seguirá siendo 2230, ¿qué era? Era la condición de pérdida en la capacidad de atenuación por ocupación de parte del volumen útil del embalse. Y que el vertedero siguiera operando como tal, o sea, con vena libre, sin tener un control por orificio o un conducto lleno de agua, que implicaba, porque eso es crítico, que el nivel de embalse crezca y que pase por encima del coronamiento de la presa. Que en este proyecto en particular, la presa es una presa de CFRD, o sea, material suelto con pantalla de hormigón de 110 metros de altura, entonces no era menor esa verificación. En el modelo es una verificación simple, pero era importante poder hacerla. No sé si quedó de alguna forma dada la respuesta, si no me escribís y trato de complementarla o le buscamos la vuelta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, No. entonces, ¿para usted es importante implementar la sedimentación a los modelos físicos, ingeniero? A ver, en todo caso, tener analizado los escenarios de sedimentación, a veces aunque no pongamos el sedimento, o sea, en algunos casos sí hay que poner en juego la sedimentación. ¿En qué sentido? En tener que alimentar el modelo con sedimentos para tener un caudal sólido entrante al modelo físico. Pero si no fuera el caso, sí es importante tener en cuenta escenarios de sedimentación para ponerlos como condición de borde en el modelo. Digo, porque a veces, lo que decía, sobre todo si es que va a ocupar gran parte de esto que estamos viendo acá, bueno, justamente viene bien. Esto de acá era una obra de 7 metros de altura. Entonces, si acá se evaluó en algún momento el nivel
del embancamiento que tenemos en el vaso de este pequeño azud, llega hasta la cresta del vertedero. Entonces se evaluó la capacidad de descarga con esa condición, no con el paramento libre del vertedero en los 7 metros de altura que tiene. Esas condiciones de borde, aunque no se pongan los sedimentos, pero sí la condición de borde que está dada a la sedimentación, es importante tenerla presente. Y en algunos casos, como yo le decía anteriormente, de ese proceso de limpieza hidráulica que era por apertura del descargador de fondo, en ese caso en particular que les mostraba, sí es importante porque es una cuenca que tiene una capacidad de producción de sedimentos, un año hidrológico medio equivale al 30% del volumen útil del embalse. Entonces sí era importante evaluar ese aspecto. Nosotros lo hicimos sin aporte de sedimentos, porque se acordó de esa forma, y porque, digamos, pero una alternativa que se barajó y habíamos trabajado en instancia de proyecto del modelo era de sí incorporar un sistema de tolvas como para ir alimentando, teniendo un caudal sólido controlado del ingreso al modelo. O sea, cuando la producción, o cuando la tasa de transporte de sedimentos es importante, sí tiene que estar en juego, ese es el punto. Bueno, ingeniero Claudio, muchísimas gracias por este webinar de modelación física de estructuras hidráulicas. Bueno, creo que al no haber más consultas, damos por terminado este webinar. Perfecto. Cualquier consulta o sea, de vuelta me pueden escribir sin problema, o si te la hacen llegar a vos, Nick, me la transferís y con gusto se la puedo responder. Y nuevamente, si en alguna oportunidad están por Argentina, estamos muy cerca del aeropuerto internacional de Seiza, así que si van por Buenos Aires, avisan y con gusto serán recibidos en el laboratorio. Claro, muchísimas gracias por la invitación, Claudio. No, por favor. Bueno, damos por terminado. Nuevamente agradecerte por tu tiempo, Claudio, en el desarrollo de este webinar. Y bueno, estimados participantes, de igual manera vamos el día de mañana a invitarles a llenar un formulario más o menos para ver cómo podríamos plantear un próximo curso, ya donde llevemos a más detalle los tópicos de modelación física, ¿no? Muchas gracias con todos y bueno, damos por concluido este webinar. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.